Eslabones de ilusiones y tragedias. Capítulo 8. La audiencia pública. Los periódicos informaron que se acercaba la fecha para realizar la audiencia pública y juzgar al médico Joaquín Peralta y Armando de la Vega, lo cual atrajo otra vez la atención nacional y los sentimientos de odio, adormilados por el tiempo, volvieron a los corazones de la gran mayoría de ciudadanos, quienes desconocían totalmente los hechos materia de investigación, pero estaban influenciados por la prensa, que, sin proponérselo, obtenían malquerencia de la opinión pública frente a los procesados. Todas las pruebas fueron recepcionadas por el juzgado. Se habían rendido todos los informes médicos y administrativos. Se escucharon en declaración a todos los funcionarios de la clínica y de los centros de salud correspondientes. Las citaciones para asistir a la diligencia estaban recibidas. Las órdenes de traslado de la cárcel al juzgado del doctor Peralta y Armando de la Vega fueron cumplidas. Los periódicos e informaciones radiales y televisivas comentaban que dicha investigación era la primera en Latinoamérica. Las etapas del proceso se habían agotado y faltaba por practicarse la audiencia pública. Luego, se proferiría la sentencia por parte del juzgado. Existía entonces desbordante expectativa por ese juicio. El día señalado para la audiencia pública fueron trasladados al juzgado el médico Joaquín Peralta y Armando de la Vega. También los abogados de los procesados. Se citaron a varias personas, incluyendo al director de la clínica, doctor Hermosillo. En general, se hallaban presentes todas las personas que habían declarado anteriormente y se requerían escuchar sus versiones nuevamente para ser contrainterrogadas por las defensas dentro de la audiencia pública. El juez abrió la audiencia pública. Regía por entonces el sistema inquisitivo, que su característica principal era que en un solo funcionario, juez de la República, se reunían todas las facultades, la de recibir denuncias, proferir autocabeza de proceso, decretar declaraciones de testigos, practicar pruebas, inspecciones judiciales, ordenar indagatorias, definir situaciones jurídicas, ordenar capturas, cerrar la investigación, calificar el mérito del sumario y luego practicar la audiencia pública para finalmente proferir la respectiva sentencia condenatoria o absolutoria. Luego de la apertura de la audiencia pública, se identificaron las partes. Luego, se leyó el auto de proceder o llamamiento a juicio, donde se plasmaron los hechos acaecidos y los cargos de homicidio con dolo eventual. Al considerar el despacho que existían pruebas para sustentar la decisión tomada contra los procesados. En este orden de ideas, el juez ya había solicitado a las partes que intervendrían en la diligencia se identificaran, lo cual aconteció como se dijo anteriormente. Asistió el fiscal del juzgado, el Ministerio Público, el abogado defensor del doctor Joaquín Peralta y el abogado defensor de Armando de la Vega, doctor Ricardo Duplat. Como se trataba de una audiencia pública, acudieron los familiares de los enjuiciados, también algunas personas que querían satisfacer su morbo, la prensa y estudiantes universitarios que deseaban aprender, de acuerdo con las solicitudes de los abogados respecto a escuchar declaraciones a personas que se consideraban servirían en las resultas del proceso. El juez ya había decretado tales pretensiones. Las practicó. Por parte de la defensa del doctor Peralta, se interrogó y luego contrainterrogó a testigos solicitados por ella y por la Fiscalía, para dejar en claro la conducta de su defendido. Presentó los documentos correspondientes para mostrar que el banco de sangre de propiedad del doctor Peralta funcionaba legalmente. Asimismo,
presentó copias de todos los contratos contraídos con clínicas y hospitales, incluyendo el suscrito con la clínica Añoranza, donde fallecieron varias personas, cuyo objeto era surtir unidades de sangre a dichas entidades que las habían requerido. El doctor Casallas realizó una gran defensa a favor de su defendido. Esperaba su turno para presentar su alegato de conclusión y solicitar allí sentencia absolutoria. Posteriormente, le correspondió el turno a la defensa de Armando de la Vega para interrogar los testigos que se habían citado, luego contrainterrogar a los de la Fiscalía. Fue así como se escucharon a funcionarios del Centro de Salud del Atlántico, quienes, de acuerdo con las preguntas del hábil defensor, aceptaron que realmente Armando de la Vega les fue a vender sangre, pero luego de las pruebas de rigor, notaron que en su sangre existía algún elemento que les impidió comprársela, y por lo tanto, le dieron una orden remisoria para que se trasladara a Bogotá y acudiera al centro de salud determinado para que le practicaran la prueba ELISA y Western Blot. Interrogó también el defensor de Armando de la Vega a los funcionarios del Centro de Salud de Bogotá, quienes aceptaron que Armando de la Vega acudió a ellos con la remisión requerida, pero no le practicaron estas pruebas por cuanto Armando carecía de dinero para pagarlas. En ese instante, el abogado les preguntó el motivo de cobrarle estos exámenes, si en la orden de traslado se decía que eran pruebas que se realizaban gratuitamente, teniendo en cuenta la total carencia de dinero por parte de Armando y además se trataba de una entidad de carácter público. La respuesta fue que en ese momento tenían valor en dinero dichos exámenes. El defensor de Armando, Dr. Duplat, estaba llevando con inteligencia su defensa al obtener respuestas que le favorecían a su defendido. El fiscal del juzgado procedió a contrainterrogar a los mismos funcionarios que interrogó el Dr. Duplat, pero mantuvieron sus dichos vigentes, puesto que era verdad lo que habían declarado. El señor juez procedió a interrogar al doctor Joaquín Peralta, propietario del banco de sangre, quien mostró los documentos legales para el funcionamiento del banco, como también los diversos contratos suscritos con clínicas y hospitales de la ciudad. Entre ellos estaba el contraído con la clínica Añoranza. El juez también lo interrogó respecto al procedimiento que realizó a la muestra de sangre de Armando de la Vega antes de comprársela. El galeno, lleno de confianza porque su conducta y actuación fueron diáfanas, fue enfático al afirmar lo siguiente. Señor juez, en toda mi vida profesional he guardado una conducta honesta, tanto en mis gestiones particulares como oficiales. Jamás tuve inconveniente con el análisis de sangre de posibles vendedores. En el caso del señor Armando de la Vega, realicé los procedimientos señalados en los protocolos, y fue así como analicé su muestra de sangre empleando todos los reactivos correspondientes. El resultado fue negativo para VIH, pruebas que repetí en 2 ocasiones más, y por lo tanto, le comuniqué a don Armando que su sangre estaba sana, que no tenía ninguna enfermedad, y procedí a comprarle su sangre. Que esto quede bien claro. Así terminó su declaración. Sin embargo, el fiscal del juzgado interrogó también al galeno, cumpliendo con sus funciones, pero no pudo hacer que el doctor Peralta se contradijera. No podía hacerlo, puesto que estaba diciendo la verdad y solo la verdad. Acto seguido, le correspondió el turno a Armando de la Vega para ser interrogado en la audiencia pública. El juez fue directo a preguntarle si cuando vendió su sangre sabía que estaba enferma. La respuesta de Armando de la Vega fue tajante, lúcida, serena y definitiva. Manifestó lo siguiente. Señor juez, cuando el doctor Peralta, propietario del banco de sangre,
realizó el análisis a la muestra de mi sangre, quedé en expectativa y muy preocupado. Pero cuando el médico bajó del segundo piso y me dijo: «Don Armando, su sangre está buena, no tiene ninguna enfermedad, no padece de ninguna infección, tanto es así que se la compro». En ese instante, sabía que mi sangre no estaba enferma. No tenía ninguna infección, lo cual significa que cuando me compró la sangre el banco, no sabía que estaba enferma. Por el contrario, estaba seguro que no estaba infectada por manifestación del mismo doctor. De allí que cuando la vendí, sabía que mi sangre estaba sana. El fiscal interrogó también a Armando de la Vega para preguntarle por qué no había acudido a otro profesional de la medicina para constatar que su sangre estaba buena antes de venderla, y a pesar de que el doctor Peralta le había manifestado que no tenía ninguna enfermedad. «Señor fiscal», contestó Armando, «no tenía por qué buscar otro médico para constatar el hecho de que mi sangre estaba sana, puesto que el doctor Peralta es una de las personas que conocen a plenitud el manejo científico de la sangre y sus exámenes. Es reconocido internacionalmente y además dueño del banco de sangre. Entonces, si me confirmó que mi sangre no estaba infectada y que estaba sana, tenía que creerle. No tenía motivos para dudar, y ello me llenó de alegría. Por eso, cuando vendí mi sangre, sabía que estaba sana». El fiscal no continuó interrogando a Armando. El público asistente a la audiencia, que habían comenzado a vociferar contra el médico y a Armando de la Vega, empezó a hacer silencio y escucharon atentamente cada una de las intervenciones. Estaban cambiando de opinión al escuchar con detenimiento las probanzas practicadas en la audiencia pública. De acuerdo con el procedimiento inquisitivo, correspondió a la Fiscalía del Juzgado hacer su intervención o presentar su alegato de conclusión, pero se sabía de antemano su posición frente a la responsabilidad de los enjuiciados, puesto que en cada una de sus intervenciones su petición era la sentencia condenatoria en su contra, y así lo expresó en su alegato final, por el delito de homicidio con dolo eventual, al considerar que, conociendo la infección que tenía la muestra de sangre del señor de la Vega, el médico procedió a comprarla y enviarla a la clínica Añoranza, sin importarle que murieran varias personas con su acción. El fiscal, al referirse a la situación de Armando de la Vega, también solicitó se profiriera sentencia condenatoria por cuanto, sabiendo que su sangre estaba contaminada con VIH, procedió a venderla al banco de sangre, sin importarle además que con esa acción pondría en riesgo a muchas personas y que les causaría la muerte. Por tanto, solicitó que se condene a Armando de la Vega como coautor del delito de homicidio con dolo eventual. Al corresponderle el turno al Ministerio Público, se refirió ampliamente a los hechos acaecidos y rechazó totalmente los descuidos ocurridos que generó la muerte de varias personas. Solicitó se profiera sentencia condenatoria contra el propietario del banco de sangre por el delito de homicidio con dolo eventual, por estar claro que el médico no cumplió con los protocolos científicos y compró una sangre contaminada. Frente a la situación de Armando de la Vega, tenía una percepción algo diferente, que en su criterio podría existir duda, pero que, dados los resultados de varias muertes al recibir sangre contaminada, también solicitó se condenara a de la Vega como coautor de homicidio con dolo eventual. Acto seguido, el juzgado concedió la palabra al doctor Antonio Casallas, abogado del médico Joaquín Peralta, para que presentara su alegato final o de conclusión, quien de manera clara y explicativa demostró que su defendido actuó aplicando los protocolos vigentes respecto a los análisis de las muestras de sangre, que en ese momento se trató de la sangre de Armando de la Vega. Resaltó que el médico siempre actuó con seguridad, que sabía lo que hacía, pues es su especialización.
Sus manifestaciones fueron de quien lo hace confiado en el sentido de haber seguido paso a paso el procedimiento para el análisis de sangre. Utilizó para ello todos los reactivos indicados y este procedimiento lo realizó varias veces para que el resultado fuera correcto. Fue enfático al afirmar que jamás hubo intención de parte del médico en causar daño a nadie, y menos haber actuado con dolo eventual, que cumplió con sus responsabilidades y por eso llevaba casi 40 años frente al banco de sangre, además de firmar muchas veces contratos con clínicas y hospitales para surtirlos con unidades. Destacó el jurista la amplia trayectoria del galeno en su especialidad, que era precisamente la hematología, y explicó que la hematología es la especialidad médica que se ocupa del estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades de la sangre y los órganos que participan en su producción, como son la médula ósea, el vaso o los ganglios, entre otros. Recordó al juzgado que el estudio de esta enfermedad o infección del VIH se encuentra en sus inicios y nadie puede atribuirse el conocimiento total de ella. Se refirió a la personalidad del doctor Joaquín Peralta tanto en su vida privada como pública, los múltiples cursos y especializaciones sobre su profesión, y especialmente de la hematología. En una palabra, el jurista demostró que su defendido actuó con diligencia, responsabilidad y buena fe como en todos sus actos, que realizó a la muestra de sangre de don Armando de la Vega todos los exámenes de rigor. Constató que dicha sangre no estaba contaminada y por eso la compró. Acto seguido, destacó que existe en medicina y frente a esta enfermedad lo que se llama ventana inmunológica, falsos positivos y falsos negativos, posibilidad que pudo haberse presentado en esta oportunidad, circunstancia que se escapa a cualquier análisis. Finalmente, solicitó que el doctor Joaquín Peralta fuera absuelto del cargo de homicidio con dolo eventual. Ya no se escuchaban gritos de odio de la gente que presenció la audiencia. Por el contrario, existía un silencio como aceptación de haber actuado y vociferado sin argumentos conocidos. Terminada la intervención del defensor del médico Joaquín Peralta, el juez le concedió la palabra al doctor Duplat, defensor de Armando de la Vega, para presentar su alegato de conclusión, quien se expresó así. Señor juez, señor fiscal, señor representante del Ministerio Público, señores enjuiciados, en mi condición de defensor del señor Armando de la Vega, inicio mi intervención con un pensamiento del gran jurista español, Quintiliano Saldaña. La justicia penal es un teatro donde cada día se representa el doloroso drama de un ciudadano que está en peligro inminente de ser víctima de un error judicial. Sin embargo, señor juez, y a pesar de las preocupaciones del afamado jurista, debo decir que sigo creyendo en la justicia y espero decisiones basadas en el acervo probatorio y en la imparcialidad de sus operadores. En este orden de ideas y de manera enfática, repudio y rechazo totalmente las acusaciones de la prensa escrita y hablada, que, sin existir una sentencia condenatoria ni vencido en juicio a mi prohijado, lo señalan como coautor de homicidios de varias personas, afirmándose temerariamente que vendió su sangre conociendo que estaba contaminada con el virus del VIH, sin saber realmente los hechos acaecidos y todas las circunstancias que rodearon el evento analizado. Respiró, a tiempo que pasaba la vista por el auditorio. Todos los títulos de la prensa conllevaron a la mayoría de la ciudadanía a agolparse en las puertas del juzgado para insultar ferozmente a don Armando, llenas de odio y también de morbo. Esa actuación, señor juez, constituye una violación a la dignidad humana, transgresión a los derechos fundamentales de mi defendido, y además
se demuestra que en numerosas ocasiones estamos frente a una justicia espectáculo, que podrían desorientar al funcionario que profería la sentencia respectiva. Es mi deber, señor juez, recordar en este instante que la Carta Internacional de los Derechos Humanos está integrada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, los pactos y el Protocolo Facultativo de 1976. De allí que deben siempre respetarse estos derechos a toda persona. En este orden de ideas, debo manifestar que desde el mismo instante en que se realizaron las diferentes pruebas científicas a la sangre de mi defendido y dieron como resultado positivo para VIH, la defensa jamás ha manifestado que Armando de la Vega no padece en su sangre enfermedad alguna. No, señor juez, es que la Fiscalía tiende a confundir a la justicia y para ello se centra en la afirmación de que Armando de la Vega tiene el virus del VIH, pero desvía con este sofisma la verdadera esencia de la defensa, la cual consiste en afirmar que cuando Armando de la Vega vendió su sangre al banco de sangre de propiedad del doctor Joaquín Peralta, no sabía que estaba infectada. No sabía que estaba enferma. Lo que sí sabía, señor juez, era que no estaba enferma ni infectada, y pasaré a demostrarlo analizando el aspecto fáctico desde albores de la investigación. Caminó hacia su escritorio para sacar unos papeles de su portafolio. Observemos, señor juez. Cuando don Armando de la Vega fue a vender su sangre en su ciudad natal al Centro de Salud de la Costa Atlántica y le practicaron alguna prueba un poco incipiente a la muestra de sangre, que arrojó un resultado confuso, pero que ameritaba un estudio serio de su sangre. Allí, por primera vez conoció don Armando que había algo en su sangre. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió, señor juez, que la entidad mencionada le dio a Armando un oficio remisorio para el Centro de Salud de la capital de la República, con la finalidad de examinar una muestra de su sangre, practicándole las pruebas ELISA y Western Blot, para determinar si existía alguna infección en ella, puesto que tenían dudas de la presencia de algún elemento en la sangre del señor de la Vega que preocupaba. Inmediatamente recibió Armando de la Vega el oficio remisorio para Bogotá. Viajó el mismo día en la flota más económica y casi inservible, puesto que carecía de dinero para viajar en la flota confortable, con la finalidad de someter su sangre al estudio indicado. Su preocupación fue muy grande y comenzó su desesperación. Leía en el papel que sostenía en su mano izquierda. Esta conducta de mi defendido, señor juez, demuestra la buena fe y la intención sana de establecer con los avances de la ciencia médica algún problema o enfermedad que tuviera su sangre. La voluntad de don Armando al desplazarse hacia Bogotá para que le examinaran su sangre es demostrativa de colaboración y deseos de conocer los verdaderos resultados de los exámenes ordenados. Pero esta voluntad del señor Armando de la Vega no fue enunciada y menos tenida en cuenta por la Fiscalía, a pesar de que en el plenario se encuentra establecida. La defensa sí la resalta con vehemencia para demostrar su buena fe y la total ausencia de dolo en su conducta. Ahora bien, señor juez, sin conocer la ciudad de Bogotá, viajó casi sin dinero. Llegó después de muchas horas. Preguntó a varias personas la ubicación exacta de la entidad de salud a la cual iba remitido. La encontró luego de caminar varias horas con hambre y frío, puesto que, reitero, no tenía dinero para comer algo. Solo le importaba someter su sangre a estudio científico. En este estadio, debo manifestarle al juzgado y a todas las partes intervinientes
que Armando de la Vega es una persona que en varias ocasiones vendió su sangre y nunca aconteció fue detectado problema alguno o enfermedad en ella. La vendía para poder comer. No tenía dinero, por llevar una vida en principio disipada, pero en esta circunstancia personal de mi prohijado, no habilita ni faculta a la Fiscalía para considerar que, si Armando fue una persona desorganizada con su existencia, dedicada al licor y a mujeres, deba reputárselo como coautor de un delito de homicidio con dolo eventual. No, señor juez. Una cosa fue su vida antes y otra el delito que se investiga en la actualidad, donde estoy demostrando con claridad meridiana su inocencia en el caso sub examine. Es menester aclarar que la época de este hombre desorganizado en todo aspecto cambió hace mucho tiempo. Corrigió su conducta y tiene ahora una familia respetable, la cual se encuentra en este recinto apoyándolo. Dirigió su mirada a Anabel y don Camilo, quienes se encontraban en la primera fila del espacio dispuesto para los acompañantes. Me permito continuar, señor juez, con mis argumentos de defensa. El optimismo que existía en Armando de la Vega por saber los resultados de su sangre se vieron frustrados al recibir la noticia del centro de salud donde entregó el oficio remisorio. Pues en dicha entidad le manifestaron que los exámenes tenían un costo económico y Armando no tenía dinero siquiera para comer. Les dijo a los funcionarios de dicha entidad que por favor le practicaran a su sangre el estudio científico para saber si estaba buena o padecía alguna infección. Pero no fue posible que le realizaran dichos exámenes. Señor juez, este episodio es otra muestra de voluntad de mi prohijado en conocer si existía o no alguna enfermedad en su sangre, pero sus deseos fueron frustrados porque le cobraban dinero por las pruebas. Tuvo voluntad, quería esas pruebas, requería saber si estaba sana o no su sangre, pero por voluntad ajena no pudo conocer los resultados. Destruido moralmente, pero con fuerza de voluntad, Armando siguió sin rumbo por las calles de Bogotá, siempre pensando que su sangre fuera analizada científicamente. En una esquina, de casualidad, pudo leer un letrero que decía Banco de Sangre. Pensó de inmediato mi defendido, señor juez, que era su oportunidad de saber si su sangre estaba sana o tenía alguna enfermedad. Conocía que todas las entidades que compran sangre antes de hacerlo, las analizan. Con ese pensamiento en mente, ingresó a la entidad. Señor juez, esa actitud del señor Armando de la Vega sigue demostrando que necesitaba saber la situación de su sangre. Requería un análisis pronto de ella y se presentó la oportunidad. Todas estas circunstancias de tiempo, modo y lugar se encuentran plasmadas en el expediente, pero que no quiso analizar la Fiscalía. Efectivamente, su sangre fue analizada por el propietario del banco de sangre, doctor Joaquín Peralta, y los resultados de dichos exámenes fueron comunicados a don Armando por el mismo científico en el sentido de manifestarle que la muestra de sangre estaba buena y que no tenía ninguna enfermedad. Esta sola manifestación del galeno representó un alivio total para Armando, puesto que ya sabía y estaba seguro que su sangre estaba buena, que no tenía infección alguna. Existió entonces en la conciencia de mi defendido el claro conocimiento de que no tenía ninguna enfermedad en su sangre. Pero esta alegría fue mayor cuando el mismo doctor Peralta, quien le hiciera el examen de su sangre, le comunicó que como estaba sana, se la compraba. Fue voluntad del dueño del banco de sangre comprársela, puesto que no había ninguna enfermedad en ella, y además, la finalidad del banco es comprar sangre. Pregunta la defensa al señor juez y al señor fiscal de acuerdo con lo expuesto. Entonces,
Cuando vendió Armando su sangre al banco del doctor Peralta, ¿sabía o no que su sangre estaba enferma? Respuesta: claro que no sabía que estaba enferma, puesto que se le había comunicado segundos antes que, de acuerdo con las pruebas realizadas a la sangre, la encontró sin infección y sin enfermedad. Por el contrario, sabía que estaba sana por la misma manifestación del científico y, además, para corroborar que la sangre no padecía ninguna enfermedad, el galeno se la compró para el banco de sangre. ¿Existió en Armando la intención de vender su sangre, sabiendo que estaba enferma? Claro que no, puesto que ya le había comunicado el médico que su sangre estaba buena. Con estas pruebas, señor juez, he demostrado que no existió intención dañina en la conducta de Armando de la Vega al vender su sangre, porque ya se sabe que le comunicaron que estaba sana antes de venderla. Pero para abundar en razonamientos y enriquecer el debate público, me permito, señor juez, recordar los testimonios del doctor Peralta, propietario del banco de sangre, quien ha dicho desde el inicio de la investigación que sí le realizó todas las pruebas científicas a la muestra de sangre de Armando de la Vega, y sus resultados fueron negativos para VIH. Y además, le compró la sangre. Debo recordarle, señor juez, que el doctor Peralta es una de las mentes más lúcidas de Colombia en su profesión y en la especialidad de hematología. Su concepto es determinante y no podría caber en el pensamiento de nadie que Armando no le creyera al científico que su sangre estaba buena, como pretende la fiscalía. Pero en esta audiencia pública, el doctor Peralta volvió a manifestar enfáticamente que realizó todos los exámenes a la sangre de Armando, empleando todos los reactivos correspondientes, y encontró la sangre buena, sana y sin ninguna infección, y que, por ello, la compró. Señor juez, entiendo que la Fiscalía cumple con su deber, pero no ha sido acucioso en el análisis de la figura jurídica del dolo, puesto que solicita al juzgado se condene tanto al médico como a mi prohijado por homicidio con dolo eventual, y sin embargo no se refiere al dolo. No lo estudia ni siquiera superficialmente. La defensa así lo hará, para demostrar que dicha intención no se tipifica en la conducta de mi prohijado, de la siguiente manera. El dolo es la intención de causar daño a alguien. Está compuesto por dos elementos muy importantes: A, cognoscitivo, y B, volitivo. El cognoscitivo hace relación directa con el conocimiento de los hechos que constituyen algún delito. El agente conoce que unos hechos son constitutivos de delito. El volitivo es la voluntad del agente para que se concrete el delito, para que se haga realidad. Ahora bien, señor juez, examinemos si algunos de estos elementos encuadran en la conducta de mi prohijado. Veamos. He demostrado con claridad meridiana, señor juez, que Armando de la Vega, cuando vendió su sangre al banco de sangre, no sabía que era portador del virus del VIH. Y no tendría por qué saberlo. Por el contrario, tenía la certeza que su sangre estaba sana y no presentaba ninguna infección, puesto que, segundos antes, el doctor Joaquín Peralta, propietario del banco de sangre y quien le realizó todos los análisis científicos, le manifestó que su sangre estaba sana y no tenía ninguna enfermedad. En consecuencia, sabía Armando de la Vega que su sangre estaba sana, que no padecía de ninguna infección, y de allí se puede afirmar de manera imperativa e inequívoca que al vender su sangre sabía que estaba sana, sin enfermedad. Estaba Armando frente a un hecho lícito y jamás una conducta punible. Así demuestro, señor juez, la ausencia del primer elemento del dolo en la conducta de mi prohijado. En este orden de ideas,
Observemos el segundo elemento, o sea, el volitivo. Menos se pudo haber presentado en su conducta, señor juez, puesto que, si no conoció los hechos ilícitos en su actividad, ya que vendió su sangre buena y sin infección de acuerdo con lo que le expresó el científico que examinó su sangre, no podría tener la voluntad para que se realizara un hecho punible. En consecuencia, señor juez, la figura jurídica del dolo no se tipificó o presentó en la conducta del señor Armando de la Vega, y por lo tanto, no es viable la petición de la Fiscalía de que se condene a mi defendido por un delito de homicidio y menos con un dolo eventual. Esto es un despropósito y se demuestra que la Fiscalía no analizó convenientemente el acervo probatorio, señor juez. Recordemos que el dolo no se presume, se demuestra y en el evento subexámine la Fiscalía no demostró la presencia del elemento intencional en la conducta de mi prohijado. No lo demostró porque no hubo intención dañina en su conducta. No desvirtuó además la Fiscalía la presunción de inocencia de mi defendido. Señor juez, he demostrado a satisfacción que el señor Armando de la Vega no sabía que su sangre estaba contaminada con VIH cuando vendió su sangre al banco mencionado, puesto que fue el mismo propietario de la entidad en manifestarle que, luego de los análisis de rigor, constató que no existía ninguna infección o enfermedad en su sangre, y procedió a comprársela. Y debo recordarle a su señoría y además partes en este juicio que todos estos cuadernos, todas esas hojas que forman el expediente, se resumen en demostrar si Armando de la Vega, cuando vendió su sangre, sabía o no que poseía el virus del VIH. No se trata de averiguar o demostrar la vida disipada del señor de la Vega. No se trata de constatar si era o no mujeriego, si tiene o no en el momento VIH. No se trata de averiguar nada diferente a demostrar fehacientemente si vendió su sangre a sabiendas de tener infección o enfermedad en ella. Y la defensa fue diligente y demostró que en la conducta de mi defendido no existió dolo, puesto que, refiero, cuando la vendió, ya sabía que estaba sana y sin enfermedad. Pero, para demostrar aún más que mi defendido no es coautor del delito de homicidio, me referiré brevemente a una figura jurídica muy importante. Se trata de la imputación objetiva, la cual también se puede invocar en el evento subexámine. Veamos. Un resultado es objetivamente imputable cuando el autor ha creado un riesgo no permitido, el cual se realiza o materializa con el resultado típico. Podemos enumerar las actividades del enjuiciado que se deben demostrar en su totalidad para imputarle objetivamente un delito. A. Que el agente haya creado un riesgo no permitido. B. Que el riesgo se haya concretado. C. Relación de causalidad entre la conducta desplegada y el resultado. Examinemos el primer elemento en la conducta del señor Armando de la Vega. ¿Se podrá decir en este proceso que Armando de la Vega creó un riesgo? La respuesta es un no categórico, por cuanto se ha demostrado hasta la saciedad que cuando vendió su sangre sabía y conocía que no estaba infectado con el virus del VIH, puesto que el doctor Peralta, propietario del banco de sangre, le comunicó que luego de los estudios científicos a su sangre arrojaron resultados negativos para VIH. Significa lo anterior que no creó ningún riesgo. Diferente hubiera sido si, a sabiendas de tener conocimiento de la presencia del virus en su sangre, la hubiera vendido, pero no ocurrió así. Con la ausencia de este elemento, no se podría imputar el delito de homicidio a mi prohijado, pero continuemos con el análisis del segundo. ¿Se podrá afirmar que Armando de la Vega concretó el riesgo?
Nuevamente, señor juez, la respuesta es no. Por cuanto si no creo el riesgo, menos la podría concretar. No resiste ningún análisis este literal. En cuanto a la relación de causalidad entre la conducta de mi prohijado y el resultado, debemos manifestar que si, bien es cierto, hubo un resultado dañino, no es atribuible a la conducta de don Armando de la Vega, puesto que el elemento intencional, o sea, el dolo, quedó descartado en su actividad en el caso propuesto como lo demostré. Sin embargo, señor juez, si en su última convicción existe alguna duda lejana al respecto, me permito manifestar que, en ese estadio, estaríamos frente a la figura universal del in dubio pro reo, lo cual traduce que cualquier duda frente a la responsabilidad del enjuiciado debe resolverse a favor del procesado. Para sustentar este principio universal, me permitiré leer algunos apartes de la sentencia de fecha mayo 15 de 1984, proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, siendo magistrado ponente el doctor Alfonso Reyes Echandía, quien dijo: ante la falta de certeza probatoria en el momento de proferir sentencia, ha de acudirse al principio del in dubio pro reo, expresamente consagrado en nuestro ordenamiento penal, para soslayar el peligroso riesgo de condenar a un inocente, extremo de la disyuntiva menos grave que absolver al eventual responsable. La justicia es humana y por lo mismo falible. Por eso, el acto soberano y trascendente de emitir sentencia de condena ha de estar anclado firmemente en prueba de irrefutable solidez. Cuando ello no ocurre, se impone en nombre de esa misma justicia decisión absolutoria. Para abundar en razonamientos, señor juez, me permitiré leer un concepto jurídico sobre el mismo principio del in dubio pro reo, expresado por Carneluti. La duda es una bifurcación de los dos caminos, du bien de duo. No se sabe cuál tomar. Esta imposibilidad de elección se expresa mediante la palabra incertidumbre. Cernere no significa solo ver, sino también elegir. La función del juicio es superar la incertidumbre. Señor juez, con mis argumentos expuestos, estoy seguro que he demostrado que Armando de la Vega, cuando vendió su sangre, no sabía que estaba infectada. Por el contrario, sabía que estaba sana. Por ello, no existió en su conducta el elemento intencional llamado dolo y menos eventual. Le solicito a su señoría aplicar ponderación en el evento sub examine y hacer un test de razonabilidad para que pueda establecer con certeza que a mi defendido no se le ha desvirtuado la presunción de inocencia, la cual continúa incólume, ni demostrado la presencia del dolo en su conducta. Por lo tanto, solicitarle de manera cordial se profiera sentencia absolutoria en su favor, ordenando en consecuencia su libertad inmediata. Me permito culminar mi intervención con el siguiente pensamiento. Más vale para la sociedad recuperar a un ciudadano cuando la justicia le ofrece una oportunidad que perderlo para siempre en el triste suelo de una cárcel. Es todo, señor juez, y muchas gracias por su atención. Miró al juez, pasó la vista por el auditorio.